Vamos a dejar grabada la sesión para que quienes no han podido conectarse el día de hoy puedan revisar la grabación, sobre todo porque en esta sesión vamos a hablar sobre un tema pues un poco complejo, que son las actividades integradoras de esta semana. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. En esta sesión voy a abordar las dos temáticas que se están tratando en esta semana y que tienen continuidad con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la metodología de la investigación, la importancia de los descubrimientos científicos, fue la actividad integradora número 3, la importancia de los descubrimientos científicos posteriores al Renacimiento, y en la actividad integradora número 4, lo que se realizó fue un cuadro comparativo respecto de las dos metodologías de la investigación. Aquí lo que se va a hacer es continuar con esa dinámica de identificar las características de la metodología de la investigación, pero aplicadas a una situación concreta. Es decir, lo que se está buscando es que ustedes empiecen a investigar un tema, en este caso no les están dando elección, simplemente les están diciendo que de su propio contexto elijan un tema sobre derechos humanos y diversidad cultural y elaboren su anteproyecto de investigación. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es investigar. Investigar podemos definirlo como un proceso, es decir, no es algo que voy a encontrar de manera inmediata, es un proceso que, sustentado en el método científico, intenta adquirir, aplicar y crear conocimientos. Esto es muy importante, porque nosotros en la vida académica, sobre todo en la vida académica, pero también en la vida ordinaria, regularmente estamos investigando. Cuando queremos saber algo sobre alguna causa, algún fenómeno o sobre alguien, lo que hacemos es investigar, es decir, buscamos crear nuevos conocimientos. Y esto es un proceso porque, como decía hace un momento, no se trata de lograrlo de golpe, sino que se logra a través de una serie de pasos aplicando el método científico, el mismo del que ya hablamos en la semana pasada o ya tuvimos por ahí algunos materiales. Entonces, investigar se va a definir como una actividad sistemática, dice Luis Quintana Tejera, es decir, una serie de pasos, un proceso sistemático en el que vamos a lograr un propósito de incorporar nuevos contenidos sobre una materia o simplemente con la finalidad de indagar un tema que se desconoce y que nos interesa. Si yo quiero saber algo sobre un tema específico, la búsqueda de esa información es lo que se llama investigar. Por supuesto que la búsqueda de esa información no se limita solamente a lo documental. Yo puedo investigar en textos documentales, puedo investigar en libros, pero también se pueden realizar prácticas de campo. Y esas prácticas de campo también me van a proveer de información que voy a utilizar para generar nuevos conocimientos o para descubrir aquellos conocimientos que no tengo en este momento. Entonces, bueno, aquí Tamayo y Tamayo lo definen como un proceso mediante la aplicación del método científico que procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es decir, se busca, nuevamente dice Tamayo y Tamayo como los autores anteriores, se busca alcanzar un conocimiento objetivo para guiar o ayudar a mejorar la existencia de los seres humanos en cualquier campo del conocimiento. Aquí tenemos un esquema muy sintético sobre los diferentes pasos de la investigación. Cuando yo me decido a investigar un tema, como ya dijimos que es una actividad sistemática, entonces voy a seguir una serie de pasos, y este mapa conceptual me permite de alguna manera visualizar panorámicamente cuáles son esos pasos. Lo primero es el proyecto de investigación. Una cosa es el proyecto y otra cosa es el proceso. El proyecto de investigación es el documento que yo voy a presentar donde estoy diseñando las etapas de la investigación que voy a realizar. No sé si queda claro esto.
El proyecto es el documento en el que voy a trazar la ruta que voy a seguir en mi investigación. Y el proceso de investigación es ya propiamente la investigación que voy a realizar. Entonces hay una diferencia. Por eso este mapa conceptual tiene dos vertientes. El proyecto va a ser el documento en el que yo voy a justificar el tema que voy a investigar, por qué lo voy a investigar, cuál es mi objeto de estudio, cuál es el problema que voy a abordar. Voy a justificar el tema, por qué elegí ese tema para investigar. Voy a plantearme los objetivos de mi investigación. Voy a formularme una hipótesis de investigación que voy a tratar de comprobar o de descartar con mi investigación, con los resultados de mi investigación. Y finalmente voy a hacer un diseño de investigación con una metodología propia y al final voy a hacer un informe de investigación que se va a llamar protocolo o anteproyecto de investigación, que es precisamente la actividad integradora 6 que ustedes van a realizar en esta semana. Eso es el proyecto de investigación. Ahora, el proceso de la investigación es ya el trabajo de investigar. Y aquí, pues como vemos en este mapa conceptual, tiene que ver con el método científico, la aplicación del método científico. Yo les decía en sus retroalimentaciones de la semana pasada, de sus actividades, sobre todo de la actividad integradora 4, que el método científico rige los procesos de investigación y las dos metodologías, tanto cuantitativa como cualitativa, solamente que los enfoques son diferentes. Mientras la metodología cuantitativa se enfoca a un objeto de estudio determinado y tiene una manera de proceder determinada, sistemática, objetiva, numérica, estadística y demás, en la metodología cualitativa, como estudia fenómenos sociales y como estudia personas, no puede aplicar esa metodología tan objetiva, podemos decir, como se aplica en la metodología cuantitativa. Tiene que ser más subjetiva, pero subjetiva no quiere decir de menor calidad. Quiere decir que el tema de estudio, el objeto de estudio es diferente y por ser diferente, también va a ser diferente el tratamiento de la información y la obtención de los datos. Después, el proceso de investigación va a conformar o va a consistir en la revisión documental. Es decir, yo tengo que saber quién ya escribió algo sobre ese tema que estoy investigando. En algunos casos voy a hacer recogida de datos. Voy a tener que ir al campo, hacer entrevistas, encuestas o hacer observaciones de un fenómeno. Por ejemplo, en esta sesión, en esta semana se les está pidiendo que hablen sobre la diversidad cultural. A lo mejor ustedes quieren hacer una observación en su propia comunidad de unas personas que vienen de otro estado y que tienen costumbres diferentes y realizan una fiesta diferente al resto del pueblo. O pueden hacerles una entrevista, una encuesta. A través de eso, ustedes recogen información, recogen datos que los pueden llevar a su proceso de investigación. Cuando ya tienen todos esos datos, tanto obtenidos de los documentos como de las prácticas de campo, viene la interpretación de los datos y finalmente el informe donde voy a presentar los resultados de mi investigación. Quiero destacar entonces que estas dos ramas de la investigación tienen que ver con dos procesos distintos. El proyecto es el documento en el que trazo la ruta de mi investigación y el proceso de investigación es ya el trabajo de investigación como tal. Ok, entonces para empezar a investigar van a necesitar un anteproyecto de investigación y es lo que vamos a ver a continuación cómo construirlo. Es decir, regresando a nuestro mapa conceptual, ahorita nos vamos a enfocar al proyecto de investigación, no al proceso, ¿sí? Es decir, al proyecto. Queremos saber qué quieren investigar, cuál es su objeto de estudio, cuál es el problema que van a abordar, por qué eligieron ese problema, cuáles son los objetivos de investigación, su hipótesis y qué metodología van a utilizar. Y para eso necesitamos un anteproyecto de investigación. ¿Cómo construir un anteproyecto de investigación? Tomen nota, muchachos, esto que les voy a decir ahorita les va a servir también para su actividad integradora
número 6, ¿sí? Voy a seguir la misma secuencia de pasos, voy a explicar cada uno de los elementos que a ustedes les están pidiendo en la actividad integradora 6 para que no tengan dificultad al hacer su anteproyecto de investigación. Lo primero que les pide la actividad integradora es una introducción, ¿sí? ¿Qué es una introducción? En una introducción ustedes van a contextualizar al lector sobre el tema que van a abordar en la investigación. Simplemente ustedes van a explicar de qué van a hablar en su investigación, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya les están dando el tema, les están diciendo, bueno, elabora un proyecto de investigación sobre los derechos humanos y la diversidad cultural en tu entorno. Entonces, ¿qué voy a poner en mi introducción? Voy a hacer una redacción más o menos así. En este trabajo de investigación voy a abordar el tema del conocimiento de los derechos humanos de la comunidad del municipio de Coscomatepec, Veracruz, por ejemplo. En ese municipio, en el que habitan unas 7,000 personas, considero que mucha gente todavía no conoce los derechos humanos y además vivimos en un entorno de diversidad cultural. Por eso en este trabajo de investigación yo quiero saber por qué la gente no conoce los derechos humanos y cómo viven o cómo hacen valer sus derechos humanos si no los conocen o en todo caso hay alguien que violenta esos derechos humanos. ¿Sí me explico? O sea, en la introducción ustedes van a explicar, van a contextualizar sobre de qué van a hablar en su investigación. Eso es lo único que tienen que redactar en su introducción. Vamos a continuar. Posteriormente viene el objeto de estudio. El objeto de estudio implica delimitar el tema, los aspectos o la cosa o persona que va a ser motivo de su investigación, es decir, se refiere al tema de estudio. Y el objeto de estudio se va a identificar con esta pregunta: ¿qué nos interesa investigar? Por ejemplo, un biólogo puede decir, bueno, a mí me interesa investigar la tortuga marina. ¿Cuál es su objeto de estudio? La tortuga marina, ¿sí? Puede ser que un sociólogo quiera estudiar el fenómeno de la migración de Guatemala a México. Ese es su objeto de estudio, ¿sí? Puede ser que otra persona quiera estudiar cómo se vive el sistema penitenciario en el Estado de México durante la primera semana de un reo que es recientemente encarcelado. Ese es su objeto de estudio, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo el objeto de estudio puede ser una cosa, un objeto, una persona, una situación? En fin, pueden ser diferentes cosas. Entonces, Karen, buenas noches, qué bueno, buenas tardes, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenida. Entonces, el objeto de estudio es aquello que ustedes quieren investigar. A lo mejor ustedes dicen, yo quiero investigar el conocimiento de los derechos humanos en los niños de mi comunidad. Ese es su objeto de estudio, ¿sí? A lo mejor ustedes dicen, yo quiero investigar si la mujer en mi comunidad es violentada en sus derechos humanos por el machismo que existe todavía. Ese es tu objeto de estudio. Alguien puede decir, yo quiero investigar la violencia intrafamiliar. Ese es el objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio es aquella cosa, aquella persona o aquella situación que ustedes quieren investigar. ¿Sí va quedando claro? ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok, vamos a pasar a la tercera. La tercera es el planteamiento del problema. Cuando nosotros queremos investigar algo, no se trata de investigar a la deriva, sino que vamos a investigar un problema específico. Por tanto, el planteamiento del problema consiste en formular o delimitar ese problema que queremos estudiar, definir de manera congruente el problema específico y justificar que es un tema adecuado, viable y trascendental. Por ejemplo, si mi objeto de estudio son los derechos humanos de las mujeres,
Eso es lo que yo quiero investigar, los derechos humanos de las mujeres en mi comunidad. Ese es mi objeto de estudio. ¿Cómo voy a plantear el problema? ¿O cuál va a ser el problema de mi investigación? Por ejemplo, hablando de este ejemplo que les estoy poniendo, si mi objeto de estudio son los derechos humanos de las mujeres, mi planteamiento del problema va a ser ¿por qué las mujeres en pleno siglo XXI permiten que los varones violenten sus derechos humanos a través de la opresión, de los golpes o del machismo? Ese ya es un problema, ¿sí? Es decir, mi objeto de estudio son los derechos humanos de las mujeres. Y mi problema es, ¿por qué en el siglo XXI todavía hay hombres que violentan a las mujeres en sus derechos humanos? ¿Sí? Cuando se supone que todos debemos conocer los derechos humanos y estos deben estar garantizados. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que mi objeto de estudio es la migración en mi comunidad. Y luego, mi planteamiento del problema entonces va a ser, ¿cómo conviven las personas que vienen de otra comunidad, de otro estado o de otra nación con la gente que nació en esa comunidad donde yo vivo o donde yo radico? Por ejemplo, puede ser que viva en la ciudad, puede ser que viva en Nezahualcóyotl, aquí del Estado de México, por ejemplo. El tema, el objeto de estudio es la migración en Nezahualcóyotl. El planteamiento del problema es cómo conviven los nativos de Nezahualcóyotl con la gente que viene de los estados de la provincia o de otros países a vivir en esta misma colonia. Ahí estoy planteando un problema. ¿Sí me explico? Otro ejemplo. El tema puede ser la diversidad religiosa en mi municipio. Ese es el objeto a investigar, es el objeto de estudio. Y el planteamiento del problema puede ser qué implicaciones para la convivencia trae el hecho de que haya diferentes profesiones de fe o diferentes iglesias o diferentes grupos religiosos en una misma comunidad. Ahí ya estoy planteando un problema. ¿Sí va quedando claro, Karen, Gloria? Posteriormente viene definir los objetos y la pregunta de investigación, es decir, los objetivos, perdón, no los objetos, los objetivos. Y esto consiste en establecer los objetivos o metas que busco lograr y las preguntas que van a guiar mi investigación, ¿sí? Entonces, los objetivos es aquello que quiero lograr. Voy a poner otra vez el mismo ejemplo. Si estoy investigando los derechos humanos de las mujeres en mi comunidad, que es mi objeto de estudio, y el planteamiento del problema es que todavía las mujeres en pleno siglo XXI siguen siendo violentadas en sus derechos humanos por algunos varones o por muchos varones, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser identificar las causas por las cuales las mujeres no gozan de sus derechos humanos en pleno siglo XXI, dejándose violentar por el machismo propio de la comunidad. Ahí está mi objetivo. Otro ejemplo, si yo quiero realizar una investigación sobre la migración en el municipio de Nezahualcóyotl y mi planteamiento del problema me dice que hay problemas de convivencia entre la gente que nació en Nezahualcóyotl y la gente que viene de la provincia, mi objetivo va a ser, ¿qué es lo que quiero lograr? Va a ser identificar, ¿sí? Identificar el por qué no pueden convivir diversas personas de diferente procedencia en un mismo espacio por sus diferentes expresiones culturales. Yo quiero saber por qué, ese es mi objetivo, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, del mismo ejemplo que ya mencioné, que yo tengo como objeto de estudio la diversidad religiosa en un municipio. Mi planteamiento del problema es que cuando hay diferentes profesiones de fe, no puede haber una sana convivencia. Mi objetivo va a ser identificar por qué
Las expresiones diferentes de fe traen implicaciones para la convivencia entre las personas. Ese ya es mi objetivo de investigación, es decir, es aquello que quiero lograr. ¿Sí va quedando claro? Ahí hay una pregunta. Dice, yo quisiera saber si en el apartado en el que nos piden las 4 fuentes confiables... ok. Ahorita vamos a tocar ese tema, no sé quién preguntó aquí. Karen, ahorita tocamos ese tema, ¿sí? En un momento lo tocamos, ok. Entonces, ya una vez que definí los objetivos, ahora voy a hacer una justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es responder a la pregunta ¿por qué elegiste ese tema? ¿Sí? Yo voy a explicar las razones por las cuales realicé mi investigación sobre ese tema. ¿Cuál es la pertinencia y la viabilidad de la investigación y de la metodología que voy a utilizar? Es decir, responde a la pregunta ¿por qué elegiste ese tema? ¿Por qué elegiste los derechos humanos de las mujeres de tu comunidad? Bueno, mi justificación puede ser, yo elegí el tema de los derechos humanos de las mujeres en mi comunidad que son violentados, porque he visto muchos casos en donde la mujer se somete a la autoridad del varón y donde no hay la defensa de los derechos humanos o el reconocimiento de los derechos de la mujer. Ahí estás justificando. Si yo te pregunto por qué quieres investigar el fenómeno de la migración y de la convivencia en el municipio de Nezahualcóyotl, tu justificación puede ser más o menos así. A mí me interesa investigar sobre ese fenómeno porque yo vivo en esa comunidad y a mí se me hace que hace falta contar con valores o dinámicas de convivencia que permita integrarnos aunque vengamos de lugares diferentes. Ahí estoy justificando, estoy explicando las razones por las cuales estoy realizando esa investigación. ¿Sí queda claro lo que es la justificación? Justificación es responder a la pregunta ¿por qué elegiste ese tema? ¿Qué te llevó a investigar ese tema? A veces la justificación puede ser por razones personales. A mí me interesa, yo lo viví, a mí me preocupa, tengo un amigo que está en esa situación, etcétera, etcétera. Otras veces tiene que ver con razones académicas. No, pues me invitaron o me pidieron que investigara ese tema, tengo que hacer una tarea, tengo que hacer una actividad, tengo que hacer algo por mi comunidad. Ok, esa ya es la justificación. ¿Sí? Posteriormente viene la delimitación espacial. Esto es muy fácil. ¿Qué es la delimitación espacial? Tienen que definir el alcance geográfico de la investigación. Es decir, ustedes no pueden investigar los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, porque nunca terminarían. Se llevarían años y años y años investigando sobre los derechos humanos de las mujeres en el mundo. Entonces tienen que hacer la delimitación geográfica. Voy a hablar de los derechos humanos de las mujeres, pero ¿en dónde? ¿En México? ¿En todo el país? ¿En todo México? No, solo en el estado de Veracruz. ¿En todo el estado de Veracruz? Todavía es muy diverso el estado de Veracruz, tiene 5 regiones geográficas y la población es diversa. No de todo el estado de Veracruz, del municipio de Coscomatepec. De todo el municipio de Coscomatepec, no, solamente de la comunidad de Tozongo, por ejemplo. Ok, ya hice una delimitación espacial. Voy a hablar de los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Tozongo que pertenece al municipio de Coscomatepec. ¿Sí me explico? A lo mejor ustedes dicen, no, yo voy a hablar sobre el fenómeno de la migración en el municipio de Chalco del Estado de México. Ok, ya hicieron su delimitación geográfica. Muy bien, eso creo que está muy fácil. Luego viene la delimitación de la población. Aquí vamos a definir la cantidad de personas que van a participar en la investigación. Voy a seguir con mi mismo ejemplo. Si yo digo que voy a estudiar los derechos humanos de las mujeres en el municipio de Coscomatepec, me voy a preguntar, ¿de todas las mujeres del municipio de Coscomatepec? Y a lo mejor quiero decir, no de todas las mujeres,
solo de las mujeres mayores de 18 años. Ah, ok, ya estoy delimitando la población. O a lo mejor digo, no, solamente de las mujeres adolescentes. Ok, ahí ya estoy delimitando mi población. A lo mejor hablando del fenómeno de la migración, que es el otro ejemplo que les he compartido. A lo mejor, ¿qué población, qué cantidad de personas van a participar en la investigación? Las personas que viven en la colonia Culturas de México del municipio de Chalco del Estado de México. Ya definí solamente una cantidad de personas que van a participar en la investigación. ¿Sí? No son todas las personas. A veces puedo delimitarlo por edades, por grupos, agrupaciones, o puedo delimitarlos por espacio geográfico. Todos los que viven en este municipio, o todas las personas que viven en esta comunidad. A veces lo puedo delimitar por género, etc. Lo importante es que ustedes sepan a quiénes se va a dirigir su investigación, a qué cantidad de personas. Luego tenemos el marco teórico. El marco teórico es probablemente uno de los aspectos más complicados, chicos, chicas. ¿Por qué? Porque en el marco teórico ustedes tienen que revisar toda la información relacionada con el problema de investigación. Es decir, lo que ya se escribió sobre el problema, lo que ya se sabe, lo que está en los libros, en las revistas, en internet, lo que ya otros investigaron. ¿Qué se ha dicho sobre la investigación? Yo no voy a hacer una investigación partiendo de cero. A nadie ha dicho nada. Todo lo que voy a decir ahorita, todo lo que voy a investigar va a ser nuevo. Es muy difícil. Por lo regular, alguien antes ya hizo un estudio, ya hizo una investigación, ya formuló un texto, ya fue a hacer práctica de campo. Entonces, esto es el marco teórico. Toda la información que se relaciona con el tema. Y aquí, Karen y Gloria, que probablemente tengan la duda, aquí es donde entran las diferentes fuentes de investigación. A ver, permítanme, creo que en esta diapositiva no está eso. Permítanme un momentito. Permítame un segundito, por favor. Ok, ya estamos. Entonces, cuando yo investigo el marco teórico, es ahí donde voy a realizar la clasificación de las fuentes de información y es lo que ustedes realizaron en la actividad integradora número 5, ¿sí? Clasificar las fuentes de información. Y aquí cabe mencionar que hay diferentes tipos de fuentes de información. Pero recuerden que no todas las fuentes son confiables. Hay fuentes de información bibliográficas. ¿Qué quiere decir eso de bibliográficas? Es decir, que están escritas en libros. Hay fuentes de información hemerográficas. ¿Qué quiere decir eso? Que están escritas en revistas científicas. Hay fuentes de información de Internet. Aquí aguas, porque esto del internet es muy peligroso. Ahorita vamos a hablar de eso. Y hay fuentes de información de campo. ¿Qué quiere decir eso de campo? Quiere decir que yo voy y le pregunto a las personas, las entrevisto, platico con ellas, las observo, y esa es una fuente de información directa, ¿sí? Que me aporta datos que a lo mejor no están escritos en libros, o en revistas, o no está en internet, pero que sí lo puedo observar yo directamente de las personas o que las personas me lo dicen a mí directamente cuando las entrevisto. Por ejemplo, a propósito de esto, el lunes yo les escribí que estaba realizando una práctica de campo en Chiapas. Efectivamente fui a hacer una práctica de campo. Yo estoy investigando a la etnia tzotzil, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida. Entonces, si yo busco en libros, en revistas y en internet y hay información que no me completa lo que yo quiero saber, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al campo, tengo que ir a la comunidad y preguntarle a las personas. Oiga, ¿usted cómo ve esta costumbre? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué tienen esas tradiciones? ¿Por qué danzan así? ¿Por qué hacen este ritual? ¿Sí me explico? Entonces, hay 4 fuentes de información. En libros, bibliográficas. En revistas,
hemerográficas en Internet y de campo o fuentes de información directa. Ok, no todas las fuentes son confiables. Por ejemplo, vamos a ir una por una. En el caso de las fuentes bibliográficas, hay fuentes que son confiables porque la persona que escribe ese libro es un experto sobre el tema, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber sobre las plantas que crecen en el cañón del sumidero de Chiapas, pues no le voy a preguntar a un filósofo, ¿sí? ¿A quién le voy a preguntar? A un biólogo. Entonces, si yo encuentro un libro escrito sobre las plantas que existen en el cañón del sumidero del estado de Chiapas, que escribió un filósofo, no es una fuente confiable. Sí, pero si lo escribió un biólogo, entonces sí es una fuente confiable. Para eso, yo debo conocer al autor o debo investigar al autor, quién es, qué hizo, qué estudios ha realizado, para que sea confiable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hubo una vez que un caso religioso causó mucha polémica, el caso del Código Da Vinci, no sé si lo llegaron a escuchar, hasta salió una película sobre el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es un texto de Dan Brown donde habla sobre la vida mundana de Jesús. Para los católicos, Jesús es una persona santa, una persona que no conoció pecado, es el Hijo de Dios. Y de repente Código Da Vinci desmiente todo eso, dice, no, pues sí cometió pecados, sí tuvo mujeres, sí hizo esto, hizo lo otro, sí estaba con Magdalena, en fin. Entonces mucha gente católica se escandalizó, porque dijo, toda mi vida me han engañado, y eso no es cierto, Jesús no era hijo de Dios, y cometió pecado, en fin. Aquí hay una cosa muy importante, ¿cuál es tu fuente bibliográfica? ¿Dónde lo leíste? Lo leí en un libro, ok, pero ¿quién escribió ese libro? ¿Un historiador? No, es un novelista. Entonces, yo lo tengo que leer como una novela, no como un dato histórico, ¿sí? Y a ello tengo que clasificar mis fuentes. Por ejemplo, otro ejemplo, los filósofos tenemos un texto o una disciplina muy importante, fundamental en la filosofía que se llama metafísica, ¿sí? La metafísica es parte de la filosofía sistemática y la mayoría de los filósofos tienen metafísica, ¿sí? Y entonces cuando ustedes buscan un texto de metafísica, regularmente lo van a relacionar con sincretismo, con curaciones, con yoga, con cosas de ese tipo. Y entonces cuando dicen, ay, es que metafísica es meditación sobre lo que hay en el otro mundo, y empieza a haber sincretismo y dioses y divinidades, hay que ver quién escribió ese libro. Si lo escribió Aristóteles, es la metafísica de Aristóteles, entonces es una fuente confiable, filosófica. Pero si lo escribió otra persona, que ni siquiera es filósofo, por ejemplo, que a lo mejor es un curandero, bueno, no es una fuente confiable. ¿Sí me explico? En cuanto a las revistas también se pueden clasificar como confiables o no confiables respecto de su cientificidad. Las revistas, antes de ser publicadas, las revistas se componen de artículos de diversos autores. Entonces, cada revista tiene un comité editorial. Y antes de que un artículo se publique en una revista, es antes dictaminada, es revisada, analizada su pertinencia, y luego se analiza el tema, si no comete alguna contradicción, si está bien redactado, en fin, pasa por todo un proceso para que finalmente la publicación salga en una revista. Entonces, si yo sé que esa revista es confiable porque tiene un comité editorial, porque tiene una dictaminación, porque es famosa, bueno, entonces es famosa en el contexto científico, ¿sí? Entonces yo puedo confiar en esa fuente de información. Y si es una revista cualquiera que a lo mejor acaba de salir, que no tiene ni un comité editorial, que no está dictaminado, hay que desconfiar de esa fuente. En cuanto al Internet, peligrosísimo, muchachos, peligrosísimo el Internet. La mayor parte de la información a la que accedemos en Internet cuando googleamos un tema no es confiable. Porque cuando ustedes googlean un tema, lo primero que aparecen son fuentes de Wikipedia, de Rincón del Vago, de Buenas Tareas. Ojo, Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas,
y Yahoo Respuestas están absolutamente descartadas como fuente de información, ¿sí? ¿Por qué? Por una simple razón. Porque Wikipedia, Buenas Tareas, Rincón del Vago, Yahoo Respuestas y los blogs, los diferentes blogs que encontramos en Internet, son sitios creados por personas que no precisamente son especialistas en el tema. Si yo ahorita les digo a ustedes que creen un blog en Internet, lo pueden crear en 5 minutos y pueden subir cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pueden subir información que ustedes se inventan, pueden escribir información que encontraron en un libro, en una revista. Nadie dictamina y se queda ahí en la red. Entonces, cuando alguien googlea un tema, su información puede salir, ¿sí? Y esa no es información confiable porque, por ejemplo, en el caso de Buenas Tareas, son estudiantes que cargan ahí sus tareas que realizaron en la escuela a fin de obtener otra tarea de una cosa que quieren. Entonces ahí no hay nada de confiabilidad, no hay nada de objetividad. Wikipedia, por ejemplo, Wikipedia es la wiki es un recurso de Internet donde cada quien sube lo que sabe del tema. Yo puedo subir algo que sé y otra persona puede subir otra cosa que sabe y que no tiene nada que ver con lo mío y juntos vamos completando la información que está en Wikipedia. Por eso esas fuentes de Internet no son confiables y están absolutamente rechazadas como fuentes de información. Entonces, ¿cómo puedo saber de Internet qué fuentes de información son confiables? Bueno, si ustedes quieren saberlo, deben entrar a esta opción. Poner así, Google Académico. Si ustedes entran a Google Académico y ponen la búsqueda en Google Académico, este buscador les va a ofrecer fuentes confiables de información que va a obtener de revistas digitales científicas o de bibliotecas digitales y se las va a poner a la mano, al alcance de la mano, ¿sí? Ahora, en el caso de las revistas de Internet, hay algunas revistas que son objetivas por sí mismas, por ejemplo, Redalyc, seguramente han escuchado sobre Redalyc. Cuando ustedes googlean un artículo, regularmente si viene de Redalyc, que es una revista de Internet, pues ellos tienen un comité editorial, tienen una dictaminación, no se publica cualquier artículo ahí. Entonces, bueno, yo les voy a pasar posteriormente una lista de referencias sobre las revistas que son confiables o los artículos que son confiables en Internet para que ustedes puedan de ahí obtener la información, ¿sí? Pero ojo, nada de Wikipedia, nada de Buenas Tareas, nada de Rincón del Vago y nada de blogs que encontramos en la red a montones, ¿sí? Tiene que ser a través de Google Académico o a través de alguna revista científica que les permita realizar esa búsqueda, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Miren, ahorita a lo mejor las personas que están conectadas, Gloria y Karen, no lo van a ver, pero yo voy a hacer un ejercicio aquí en mi pantalla que va a quedar en la grabación. Cuando yo hago una búsqueda en mi buscador de Internet, en Google, yo lo primero que tengo que hacer, como les comentaba, es poner Google Académico, ¿sí? Y una vez que pongo Google Académico, le doy Enter y me va a aparecer esta opción de Google Académico Scholar Google. Le doy un clic y así aparece Google Académico tal cual. Y entonces pongo el título de lo que estoy buscando. Por ejemplo, Derechos Humanos en México. Y le doy Enter, le doy Buscar. Todos estos artículos que me están apareciendo aquí, ¿sí?, son fuentes confiables porque están en Google Académico y han sido antes dictaminados para su publicación. Entonces, cualquiera de estos artículos yo los puedo citar sin ningún problema. Ahora, hay una cosa muy importante. Karen, Cielo, por supuesto que es buena. Sí, Cielo sí es una revista electrónica muy buena y muy confiable. Sí pueden utilizar Cielo. Sí, ahí no hay ningún problema.
Yo les voy a pasar posteriormente una lista de referencias electrónicas confiables, pero por lo regular, cuando ustedes ponen un texto y al final le pueden poner la terminación PDF, les va a arrojar una serie de artículos. Ustedes identifican y dicen, ok, esta revista sí es auténtica y sí es objetiva porque viene de Redalyc o viene de Cielo. Ok, entonces la tomo y la puedo ocupar. Aquí hay algo muy importante, chicos y chicas. Toda información que tomen de Internet debe estar debidamente citada. Es decir, deben poner de dónde la obtuvieron, poner el nombre del autor, poner el título del artículo de donde obtuvieron la información y poner la liga donde obtuvieron la información. Si no ponen esos datos que ustedes vieron en su módulo 1, me parece, sí me parece que el módulo 1 ya debieron haber visto cómo citar en Internet y cómo poner la fuente y el autor y el título. Eso es fundamental. Si no citan eso, es plagio. Y las actividades académicas plagiadas no solo no son aceptadas, sino que incluso pueden ameritar hasta una expulsión de un colegio, por ejemplo, por entregar una actividad que no les pertenece o que no está debidamente citada. Entonces, mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Ok. Después viene la metodología. Ustedes tienen que identificar qué metodología van a utilizar. La semana pasada quedamos, y yo espero que haya quedado claro, que en las ciencias sociales la metodología que más se utiliza es la metodología cualitativa, ¿sí? No la cuantitativa, la cualitativa. A veces podemos ocupar algunos recursos y estrategias cuantitativas, pero solamente como complementos, no propiamente lo cuantitativo, sino como complementos de mi investigación. Puedo utilizar una metodología mixta que consiste en tomar cosas o elementos tanto cuantitativos como cualitativos, pero lo propio de la investigación en ciencias sociales es la metodología cualitativa. Entonces, cuando yo digo voy a utilizar la metodología cualitativa, tengo que explicar por qué. Y para eso ustedes hicieron un cuadro comparativo, donde investigaron cuáles son las características de la metodología cualitativa. Entonces pueden poner, yo voy a utilizar la metodología cualitativa porque es inductiva, porque me permite acercar a las personas, porque me permite tener una dimensión holística del fenómeno. Aquellas características que ustedes ya mencionaron son las que pueden fundamentar el tipo de metodología que están utilizando en su investigación. Posteriormente viene el informe, es decir, lo que ustedes van a entregar en su actividad integradora número 6, es decir, van a poner en un texto los diferentes elementos o anteproyecto de investigación y al final van a poner lo que obtuvieron, los resultados que obtuvieron. El informe viene al final, en este caso ustedes no lo van a escribir todavía porque todavía no hay trabajo de campo, todavía no van a obtener la información, apenas están diseñando el proyecto, el anteproyecto de investigación. Sí, entonces del informe yo nada más lo puse ahí para que sepan que existe, pero en este momento no es necesario que lo consideren hacerlo. Ok, esto es lo que yo les quería comentar sobre el tema. Ahora vamos a revisar en qué consisten las actividades integradoras, ¿sale? La primera actividad integradora que se llama, o la actividad integradora 5, que se llama confiabilidad en las fuentes de información, es justamente lo que ya hablamos. Ustedes van a elaborar un cuadro explicativo, es decir, un cuadro de 2 columnas, donde van a poner las fuentes qué son las fuentes de información confiables y qué son las fuentes de información no confiables. Por ejemplo, pueden consultar los materiales de la unidad, por supuesto, lo que hemos visto en esta sesión y lo que ustedes quieran investigar. ¿Qué es una fuente de información confiable? Aquella que es objetiva, que procede con método, aquel artículo que fue dictaminado, por ejemplo, aquel texto que escribe un especialista en el tema, ¿sí? Otra característica de una fuente de información confiable es que está en algún documento oficial, objetivo, publicado por una editorial. Las editoriales no publican cualquier cosa,
Por lo regular, las editoriales de prestigio también tienen sus propios sistemas de dictaminación para publicar lo que los autores les ofrecen. Entonces ustedes van a enlistar qué son las fuentes de información confiables y también qué son las fuentes de información no confiables. Por ejemplo, son aquellas que escriben alguna persona que no conoce el tema. Son aquellas que encontramos en internet, en algún blog o página no objetiva. Son aquellos artículos que no están dictaminados por un comité especializado. O son aquellos textos que no se corresponden con una realidad específica de investigación o que tienen contradicciones. ¿Sale? Eso es lo primero que van a hacer. Definir qué son las fuentes de información confiables y qué son las fuentes de información no confiables. Luego, ustedes sobre el tema de derechos humanos y diversidad cultural van a realizar una investigación documental de 4 fuentes de información, ¿sí? Si quieren, aquí les voy a dejar la opción, si quieren hagan 4 fuentes sobre derechos humanos y 4 sobre diversidad cultural. Si no, basta con que hagan 4 de ambas, ¿sí? 4 fuentes de información confiables sobre derechos humanos y diversidad cultural. Es decir, no necesito que me hagan 8. Si me hacen 4, con eso es suficiente. Van a enfocarlas, pero aquí va lo importante, lo interesante. Van a enfocarlas a una problemática de su contexto, ¿sí? Es decir, yo no voy a hablar sobre los derechos humanos en general, sino voy a hablar sobre los derechos humanos en mi comunidad. Y si en mi comunidad yo quiero hablar sobre los derechos humanos de las mujeres, entonces tengo que buscar una fuente confiable sobre los derechos humanos de las mujeres. A lo mejor nadie ha escrito sobre mi comunidad, pero puedo decir sobre los derechos humanos de las mujeres en los contextos rurales o en los contextos urbanos. Y de esa manera ya ustedes están seleccionando las fuentes de información confiables, enfocadas a su contexto. 4, ¿sí? Pueden ser libros, pueden ser revistas o pueden ser sitios de internet confiables, chicos. Si ustedes ponen fuentes no confiables, esa no va a ser válida. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? Pero además van a poner por qué consideran ustedes que esa fuente de información que me están poniendo es confiable. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo poner, bueno, sobre Coscomatepec tengo una fuente de información confiable, el informe que elabora el presidente municipal. Ok, es una fuente confiable. ¿Por qué? Porque pues está basada en datos empíricos, porque hay detrás todo un proceso de publicación editorial, porque se corresponde con un tema de mi contexto, de mi municipio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando por qué creo yo que esa fuente de información es confiable. Eso es importante, poner la fuente y poner por qué ustedes creen que es confiable. Luego, como siempre, van a hacer su reflexión, en la que van a escribir por qué es importante consultar distintas fuentes de investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Ojo, aquí yo no necesito que me consulten autores y libros y me pongan toda una descripción del por qué es importante. Esta reflexión es su reflexión, es decir, van a poner por qué creen ustedes que es importante consultar diferentes fuentes de información sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? Luego van a hacer otra reflexión sobre una problemática que se presente en su contexto relacionada con el respeto o violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Una problemática. Esto es diferente, ¿sí? ¿Qué problemática hay en su contexto sobre la violación de los derechos humanos? A lo mejor niños que trabajan, que son explotados, a lo mejor niñas que no se les permite ir a las escuelas, no se les da acceso a una educación, a lo mejor mujeres que son maltratadas por sus esposos, a lo mejor hombres, varones que no tienen acceso a una oportunidad de trabajo.
a lo mejor temas de violación de derechos humanos por policías, en fin, identifiquen una problemática de su comunidad relacionada con una violación a los derechos humanos y la importancia de promover el respeto y de promover la diversidad cultural, ¿sí? Tiene que ser sobre su comunidad. Si se dan cuenta, aquí nos estamos enfocando mucho a su comunidad. El tema va sobre su comunidad, ¿sí? Y la reflexión va sobre su comunidad. Entonces aquí no hay como de dónde copiar. Ustedes tienen que hacer una reflexión sobre el lugar donde ustedes viven, su colonia, su pueblo, su municipio, ¿sí? Integran eso en un documento con esos 4 elementos: el cuadro explicativo, las 4 fuentes de información, la reflexión sobre por qué es importante consultar diferentes fuentes y la problemática que se presenta en su contexto relacionado con la violación de los derechos humanos. Sí, Karen, te escucho. Perdón, te leo. Bueno, es que en el punto 3, sí puede ser sobre lo mismo, o sea, tú en el punto 3 puedes hablar ya sobre la problemática, o sea, tu hilo conductor puede ser la misma problemática, ¿sí? Desde el punto 2 yo puedo elaborar o puedo investigar 4 fuentes sobre una problemática de mi contexto, luego explico por qué es importante consultar diferentes fuentes de información sobre esa problemática de ese contexto, y luego hago una reflexión sobre el respeto o violación a los derechos humanos y la diversidad cultural sobre ese contexto. Sí puede ser sobre el mismo, no tienen que verse obligados a detectar 3 contextos diferentes. Sobre el mismo pueden hacer las 2 o 3 puntos que ahí se les está pidiendo. Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es la actividad integradora número 6, planeando la investigación. Aquí ya lo vimos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Van a hacer todo lo que ya vimos, lo que ya les describí en esta exposición, en esta sesión síncrona. Van a poner su portada, su introducción, su objeto de estudio, su planteamiento del problema, sus objetivos y preguntas de investigación, su justificación, la delimitación geográfica, la población, el marco teórico y la metodología que van a utilizar. Aquí ya no me detengo porque ya lo vimos, o sea, es lo que yo les expliqué en esta hora de sesión síncrona que estamos teniendo. Entonces pueden revisar la sesión síncrona y pueden ir haciendo su trabajo de acuerdo a eso que les fui explicando. Y lo van a entregar en un documento. Con estas características: el margen, la orientación vertical, en Calibri 12 puntos, títulos de 14 y negritas, interlineado 1.5 y notas al texto. Y acuérdense de citar las fuentes de información cuando la tomen de un libro, una revista o una página de internet, mismas que tienen que ser confiables, ¿sí? Muy bien. Preguntas que tengan, dudas, ya nada más queda Karen, pero alguna pregunta, algo que quede por ahí pendiente. Si las personas que van a ver la grabación tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues pueden consultarme por correo electrónico, por plataforma o bien al WhatsApp, que ya saben, ahí me pueden encontrar de manera más inmediata. Muy bien, pues así es como hemos terminado esta sesión síncrona de esta semana. Voy a estar muy pendiente para estar revisando sus actividades y bueno, pues vayan ahí realizándolas. Si tienen alguna duda, pues contáctenme, no lo duden, aquí estamos para eso y con mucho gusto les vamos atendiendo. También si tienen alguna necesidad de que vuelva a repetir esta información para que a ustedes les quede más claro, lo podemos hacer a través de otra sesión síncrona, por ejemplo puede ser el sábado o el domingo. Estoy en toda la disposición de hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias, es todo de mi parte, cuídense mucho. A los alumnos que nos van a ver en la grabación les pido también que tomen nota. Si tienen alguna duda, que me escriban, no hay ninguna dificultad, los atendemos. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Hasta pronto.